Amigos de la Jornada Morelos, nos encontramos en el Colegio de México con Sergio Aguayo. Sergio, gracias. Mario, gracias a ti. Al contrario, un placer. Un investigador por más de 40 años en el Colegio de México, una trayectoria muy importante, columnista de periódicos importantes a nivel nacional. Actualmente, ¿cómo ves en la Cuarta Transformación la lucha contra la violencia, contra el narcotráfico, contra tantos temas? Mira, aciertos y carencias. Los aciertos en la parte militar están mejor y policíaca están mejor preparados ahora que cuando empezó la guerra hace 12 años. También me parece acertado el intento de reconstruir tejido social a través de inversión en jóvenes. Vamos a ver si funciona. Sí, claro. Las partes débiles, te diría, son, primero, que no están interrumpiendo el contrabando de armas de Estados Unidos, lo cual es un error. Y segundo, que no le están dedicando la suficiente atención a las víctimas de la violencia, a las víctimas civiles. En consecuencia, pues es mejor que lo que teníamos, pero todavía es insuficiente. Hay carencias. Sí. Pero ¿crees tú que hay una estrategia, si hay un plan, a diferencia, o si hay una estrategia, yo reitero, decidida, formal, con posibles consecuencias? Mira, hay una estrategia parcial, no integral. El trabajo que han hecho Alfonso Durazo y el general Luis Rodríguez Bucios, bueno, la Guardia Nacional es una apuesta interesante que puede permitir la legalización de la participación de Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Okay. La inversión en capital social es una buena apuesta, pero les falta. En parte por los condicionantes geopolíticos, no quieren hacer enojar a Donald Trump. Y si combaten el tráfico de armas, van a atacar una de las bases políticas del presidente Trump. Y de la misma manera, pues no logran encontrar la forma de atender a por ejemplo, los 40,000 desaparecidos. Muy bueno el énfasis en Ayotzinapa, impecable, pero son 43 frente a 40,000. Entonces estamos hablando de una disparidad. Ahora, tal vez la parte más original y que es imposible todavía decir el desenlace es el hecho que el comandante en jefe, el presidente, inicie su jornada con una reunión del Gabinete de Seguridad. Eso lleva a que el combate al crimen organizado, en términos de tiempo del presidente, es tal vez el tema de gobierno más importante. Después de las mañaneras, pero es otra historia. Claro, comprendo. La Guardia Nacional, ¿un acierto entonces? Mira, ha sido muy polémica y realmente no sabemos. La guerra empezó este domingo, 30 de junio, Junio, claro. La víspera del aniversario, porque es ahí cuando ya se presenta formalmente y se empieza a desplegar en la primera semana de julio la Guardia Nacional por 170 territorios o polígonos geográficos. No sabemos cuál vaya a ser la reacción del crimen organizado en cada localidad, claro. Porque estamos hablando, no es ni el Estado ni el crimen organizado son actores homogéneos, sino que en cada región actúan de manera diferente. Cuando hablemos de Morelos y Jutepec es un lugar con características únicas en términos de lo que es Morelos y de lo que es el resto del país. Por tanto, vamos a ver, vamos a ver cómo evoluciona las guerras, que va a variar dependiendo de la región, porque la configuración de cada municipio, estado, es diferente, y de la misma manera la inserción del crimen organizado en cada entidad y municipio es diferente. Claro. Pero, por ejemplo, el crimen organizado, entonces, es diferente, sí, según la región, el municipio, el estado, tal vez sí, pero es un fenómeno de las
últimos años, de la última década, o es una consecuencia de un proceso de transformación y crecimiento? Mira, el caso mexicano es único. Aclaro, yo coordino en el Colegio de México un seminario sobre violencia y paz, entonces investigamos diferentes temas. En mi caso estoy haciendo un libro sobre 100 años de crimen organizado en Estados Unidos y México. Por tanto, entiendo las dinámicas. Y el caso de México es muy diferente al de otros países porque aquí nace a la sombra de políticos poderosos. Esa es la gran diferencia. Desde un primer momento, desde que Abelardo L. Rodríguez era jefe militar en Baja California, empieza esa relación en la cual el poderoso políticamente controla al criminal. Pasan los años y por ahí en los años 90, 80, 90, cuando el PRI se debilita, el criminal se emancipa. Y empieza la etapa en la cual se mantiene la corrupción, la simbiosis, la hibridación entre Estado o poder político y poder criminal, pero ya de otra manera, porque los criminales adquieren un poder sin precedentes en la historia nacional, pero varía de estado a estado, porque no es lo mismo, por ejemplo, el poderío que alcanzan en Tamaulipas, donde aún ahora siguen dominando, o Guerrero, con Nuevo León o Coahuila. Coahuila sería un buen contraste, o Nuevo León. Y nos podemos ir estado por estado y tienes que hacer mapas de riesgo diferentes. Entiendo. Porque aquí, por ejemplo, el crimen organizado tiene una base social, forma parte de la sociedad, no solo porque tiene el respaldo y la protección de políticos y gobernantes, sino porque tiene sus organizaciones sociales, su cultura. Son parte de la gente con la que incluso convivimos sin saber. Uno de los proyectos que es el que vamos a aplicar en Jiutepec, como primer proyecto piloto ya integral, es lo que llamamos el Laboratorio Digital sobre Violencia y Paz. ¿En qué consiste? Lo estamos haciendo con el Cinvestav del Politécnico y el Instituto Nacional de Salud Pública, lo coordina el colegio, pero lo que estamos haciendo es reunir capas y capas de información sobre seguridad, y dentro de seguridad, pues que robos en la calle, robo a mano armada, robo de coches, homicidios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también metemos variables sobre ambientales, de salud pública, urbanística, por ejemplo, cuántas luminarias tiene y cuál es el impacto de que haya luz o no haya luz. Y luego en urbanística el tema de las vías de comunicación. Y con esa información que vamos reuniendo, podemos empezar a entender los resortes que posibilitan la violencia o la paz. Vamos, porque si tú mides capital social, positivo y negativo, claro. El positivo serían clubes deportivos, escuelas, universidades, iglesias, grupos empresariales, medios de comunicación independientes. Eso sería, en principio, capital social positivo. Claro. La otra parte serían las redes criminales, vendedores ambulantes de cierto tipo, porque ellos viven en la frontera de la ilegalidad y la legalidad, claro. Narcotienditas, pandillas. Entonces tienes capital social negativo. Y en la medida que entiendes cómo está el tejido social, no solo de un estado o de un municipio, sino de zonas geográficas más pequeñas, puedes empezar a hacer pronósticos. Cibaca es una de las zonas de más delitos de orden común,
asalto a transeúnte, por ejemplo, por razones lógicas. Hay una gran actividad económica. Por tanto, es lógico que quienes asaltan busquen lugares más atractivos. Y lo que pasa que no solo, algunos son ladrones ocasionales, que lo hacen una o dos veces, otros son profesionales. Los profesionales tienden a establecer algún tipo de acuerdo con las bandas del crimen organizado que se asientan en diferentes partes del municipio. En fin, en la medida en la cual los académicos tengamos acceso a información real, constante, permanente, de buena calidad, pues le es posible al académico ir haciendo diagnósticos para medir con las diferentes variables y decirle, oye, pues detectamos que aumentaron en esta parte del Boulevard Cuauhnáhuac, siempre me cuesta trabajo esta claro, palabra. Sí, la palabra no es fácil, claro. Detectamos este aumento en el número de ambulantes en tal punto, y en 3 meses se disparó tal delito. Gobernante, si tú haces esta política, tendrás una consecuencia positiva o negativa, de acuerdo a nuestros pronósticos. Ahora no lo podemos hacer. Entiendo. Porque no tenemos la información. Para tener la información necesitamos tener la confianza del gobernante, y el Colegio de México y el CIMBESTAF y el Instituto Nacional de Salud Pública son instituciones de Estado, y eso ha facilitado convenios con diferentes gobiernos para avanzar en para que nos entreguen la información. Sí, claro, que tengan la información apropiada, adecuada, oportuna. Y bien levantada y bien procesada, y que facilite el trabajo. Esa serie. Eso es lo que vamos a hacer en Jiutepec. Pero, por ejemplo, en el caso de Jiutepec en particular, parece, y creo que es definitivo, y por eso mismo entiendo te involucras todavía más, el alcalde Rafael Reyes tiene esta convicción de superar, de enfrentar el problema, y no como en el pasado algunos gobiernos de otra índole, de otro momento, toleraban, pactaban, concedían a la delincuencia. Mira, la disposición del gobernante a ser transparente no reconoce fronteras, ni fronteras ni siglas partidistas. Okay. El gobernante que más información le ha dado al Seminario sobre Violencia y Paz fue Rubén Moreira, gobernador de Coahuila. Claro. Él nos entregó expedientes judiciales donde pudimos reconstruir la interacción, cómo operaban los Zeta en el norte de Coahuila. Y es el PRI, su hermano Humberto me demandó por un artículo que publiqué. Pero es el PRI y bueno, tiene una pésima fama en algún lado, pero puedo decir que de todos aquellos los gobernantes con los que he trabajado, hasta ahora el que ha sido más transparente es Rubén Moreira. Luego estarían los de Netzahualcóyotl. Mira, y vaya lugar, ¿no? Y que son del PRD. Sí, no, claro. De la corriente de Juan Cepeda, ¿no? Ah, sí, claro. De una de las múltiples corrientes. Y luego está ahora Rafael Reyes, que sí, yo lo conozco desde hace 10 años. Y hemos estado dialogando a lo largo del tiempo, porque el diálogo entre académico y político es muy difícil, porque partimos de lógicas y valores diferentes. Yo cuando hablo con un funcionario le digo, oiga, yo no soy consultor, si quiere un consultor, contrátelo. Yo soy académico. La información que me va a entregar eventualmente la voy a publicar. Sí, claro, es una consecuencia. Porque yo no le hago trabajos. Si yo fuera su consultor, le cobraría muchísimo dinero y no me lo pagaría, entonces, porque yo no soy consultor. Sí, entiendo. Punto. Claro.
Y el gobernante tiene miedo a darle información porque no sabe qué hay ahí, porque la mayoría ni la entienden ni la conocen, saben que es importante y la reúnen. Pues no la interpretan, ¿no? No, que la van a interpretar, ahí la tienen arrinconada. Si acaso como estadística, ¿no? Y en el mejor de los casos, la levantan, pero es raro el que la procesa, porque depende del gobernante, tiene que entender la importancia del conocimiento. Comprendo. Y hay un buen número de gobernantes mexicanos que el conocimiento no les importa. No es lo más relevante, claro. Les importa el poder, el cargo, las cuotas, y que si le tengo que dar tantos puestos a fulano porque él me va a dar otra cosa. Negociaciones. Así funciona. Yo no lo estoy, para este proyecto no cuestiono la lógica del poder. Rafael Reyes ha mostrado una enorme disposición a entregarnos información. Entonces, esa disposición a la apertura, a la transparencia, a tomar el riesgo de que, bueno, lo que salga va a ser bueno y va a ser malo. Yo no puedo garantizar Los resultados. los resultados porque eso solo es la información. Y no la información sobre el pasado, sino Sí, el día a día. el día a día. Hoy, claro. Si levantamos una encuesta, por ejemplo, en la zona de Cibac, con los que han sufrido asaltos a mano armada bueno, tal vez vaya a salir que la última semana fueron extorsionados por las corporaciones policíacas. Sí, claro. Por ejemplo. Puede ser, claro. Probablemente no, y probablemente digan, no, pues esto. Pues nuestra obligación es entregar la información. Ahora, ¿en qué momento se va a hacer pública? Pues eso también depende del acuerdo. Estamos negociando el convenio y de la información que nos den otras instancias, otras organizaciones civiles. Mi criterio es aquella dependencia o organismo civil, empresarial, medio de comunicación que colabora con información, pues le damos acceso a la información. A la misma, claro. A la misma. Y en este caso, por ejemplo, entonces, de lo que las autoridades, el alcalde, encuentre, independientemente de que se haga pública o no, que seguramente tendrá que serlo por lo que ya nos explicas, lo más importante son las acciones, el plan, la estrategia que podrá implementar en consecuencia un diagnóstico mucho más real y de una profundidad que tal vez antes no se tuvo, ¿no? Sí, porque mira, Mario, él anunció dos proyectos por lo pronto, ¿no? Sí. Uno, poner luminarias. Otro, alarmas vecinales. Independientemente de lo que nosotros vayamos a estudiar, tendremos que evaluar cuál es el impacto en seguridad de las luminarias y de las alarmas vecinales. Porque no sabemos realmente. Hay que cruzar las alarmas vecinales con la organización vecinal. Claro. Y no es lo mismo un fraccionamiento que un ejido. Jutepec es un caleidoscopio de los Méxicos. Es el México urbano más degradado, y el México campesino y el México urbano. Vamos a ver qué sale. Ahora, tenemos ya información acumulada, entonces eso nos va a facilitar. Va a enriquecer. Enriquecerse. ¿Vives contento en Jutepec? ¿Te gusta? ¿Te piensas quedar ahí, seguir haciendo tu vida? Mira, yo llegué a Jutepec en el 81. Wow, es un tiempo importante. Por tanto, y me asenté en uno de esos fraccionamientos, y hace 10 años, por eso conocí a Rafael Reyes, Carmen Rodríguez de Gante estaba defendiendo un parque de los Venados, que todavía está en disputa. Me dijo, me dijo, usted escribe en Reforma, nos interesa que nos apoye. Entonces nos hablábamos de usted. Y me llevó y me impresionó y en fin, escribí algo. Y en ese momento decidí que ya que llevaba ahí, pues que será casi 30 años. Ya para ese entonces, sí. Para ese entonces que tenía que hacer lo que pudiera por el medio ambiente de mi comunidad, porque es lo que en Jutepec es lo que yo estoy metido como vecino.
Ok. Ahora me voy a meter como académico, pero es otro nivel y no voy a mezclar para nada, ¿no? No hay otra cosa, claro. Porque son dos cosas diferentes. Y además, no soy yo, sino que va a estar un equipo interdisciplinario de salud pública, el colegio, el Sinvestav, haciendo los trabajos. ¿Qué te iba a comentar? Pues entonces estás contento de participar, de sumarte, de poner tu experiencia, tu conocimiento en ánimo de que donde vives, Jiutepec, encuentre una condición, encuentre un camino con más certidumbre y no una mera especulación que sea simplemente un periodo más que, en lugar de mejorar las circunstancias, lamentablemente en ocasiones como pues la constante empeora. ¿Estás contento? Mira, tengo muy claro, porque lo he estudiado, que el enfrentar problemas tan extraordinarios como los de el que estamos viviendo de inseguridad, y Jiutepec está muy afectado, igual que toda la zona metropolitana del Valle de Cuernavaca. Por cierto, hay una correlación inversa entre Jiutepec y Cuernavaca. Cuando sube el delito en Cuernavaca, baja en Jiutepec, y a la inversa. Hablo de delitos de alto impacto. Vamos, solo porque somos parte de una misma... Sí, claro, una zona conurbada. Una zona conurbada. Entonces, pero la experiencia de muchos países estamos en una emergencia nacional. Yo no tengo ninguna duda. Así lo reconoce el presidente, la Cuarta Transformación. Empecé diciéndolo. Y la única forma de enfrentarlo es con una coadyuvancia entre sociedad y Estado. Cada uno de su espacio. Yo no aspiro a decidir la política pública, sí a opinar, con base en el conocimiento. Si siento que me están escuchando o que los resultados, pues seguiré. Si no, diré, ¿sabes qué? Claro. No tiene sentido. ¿Qué más, no? Porque la inversión en tiempo que requiere trabajar con un gobernante, ajustarse a sus modos, a sus tiempos, es muy alta. Y si el conocimiento no tiene resultados prácticos, el seminario hace investigación aplicada, el seminario que yo coordino. Aquí trabajamos para resolver problemas. No solo para diagnosticar. Es para hacer recomendaciones de política pública, decir, miren, el Ministerio Público que está teniendo homicidios, eso lo estamos haciendo en otro lado. No está funcionando bien por esto y esto y esto. Y lo informamos, y si pasa algo, pues entonces quiere decir que sí sirve de algo. Que sí trascendió. Claro. No, yo sí estoy convencido, creo, de que el alcalde Rafael Reyes tiene esa convicción, te ha invitado, sí. Él nos incluso convocó para que ratificáramos, si viéramos su voluntad de esta intención, por lo cual te lo agradecemos en nombre de Morelos. ¿Y algún mensaje a la gente de Jiutepec, a tus vecinos? Bueno, que en la medida que la sociedad se organiza para defender sus intereses legítimos, en esa medida los problemas no se resuelven automáticamente, pero sí es más fácil que se resuelvan, sobre todo cuando hay un gobierno que está dispuesto a escuchar y atender aquello que es razonable y legítimo. Y la seguridad y el respeto al medio ambiente y la paz, yo soy un convencido de eso, es una necesidad y una urgencia. Por tanto, pues yo empiezo a morir en Jiutepec, así que ahí me quedaré a descansar. Nací en Jalisco, pero voy a terminar mis días en Jiutepec y estoy muy contento. Es un lugar, la gente, el ambiente, me siento muy cómodo y muy tranquilo. Y también, como todos, me siento inseguro, me siento preocupado, y bueno, creo que aportar mis conocimientos para contribuir a que se mejoren las políticas públicas y nos vayamos acercando a la paz, pues vale la pena. Sergio, te lo apreciamos. Nosotros, como parte de este estado maravilloso, estamos muy pendientes por obvias razones, y este ejercicio que estás implementando donde vives, con el compromiso que una persona como tú adquiere con su comunidad, lo aprecia Morelos y México, te lo aseguro. Sergio, pues gracias, Mario. Un placer. Un placer. Gracias. Buenas tardes.